Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en este principio de semana. La expectación sobre el crecimiento del PIB para el primer trimestre del año ya se ha disipado, prácticamente ya es historia eso, y ahora entramos, como he dicho aquí en varias ocasiones, a una etapa que tiene que ver con las consecuencias que tendrá el ajuste que decidió la Secretaría de Hacienda llevar a cabo, de 3.9 a 2.7. Si bien en la conferencia de prensa que brindaron un subsecretario y el jefe de la unidad de la Secretaría de Hacienda señalaron que las condiciones de las finanzas públicas permanecerán sin cambio, es decir, se mantiene su pronóstico de déficit y fundamentalmente se puede concluir que estaba él implicando que los impuestos o el monto de recursos de la sociedad a captar por el erario también permanecería sin cambio, etcétera. Sin embargo, la experiencia acumulada en los últimos años en países que por diversas razones han debido ajustar su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, o dicho de otra manera, del tamaño de la economía o cuánto va a crecer la economía, este ajuste a la baja tiene implicaciones directas e inmediatas en algunas variables económicas importantes. La primera de ellas y la más obvia es la creación de empleos formales en la economía. De acuerdo a la experiencia en la economía mexicana, se tiene un parámetro aceptado prácticamente por todo el mundo que establece que cada punto del PIB significa la creación de 200,000 empleos formales. De tal manera pues que si este parámetro o esta razón es válida, esto significaría que la economía mexicana no podrá crear, si usted multiplica 200,000 por 1.2, serían 240,000 empleos menos formales, por supuesto. Pero vamos a dar un rango de confiabilidad y bajamos estos 240,000 o este número, lo bajamos a 175, 180,000. Esta creación menor en 180,000 empleos formales evidentemente tiene implicaciones en otros índices o en otros indicadores clave para entender el comportamiento de una economía. El siguiente inmediato y visible sería el consumo. Si 180,000, 190,000 o 200,000 personas no podrán emplearse en el año, evidentemente ellas no podrán consumir de una manera sistemática y permanente. Tendrán que recurrir a la economía informal, a préstamos de familiares, a los ahorros, pero al final de cuentas habría un impacto directo que se sentiría en el volumen y el crecimiento del consumo privado. De la misma manera, si estos casi 200,000 empleos no son creados, es evidente que los impuestos que pagarían estos 200,000 nuevos trabajadores o empleados dejarían de entrar a las arcas del erario. Asimismo, las contribuciones que sus empleadores deberían realizar de acuerdo a la legislación vigente. Al final del día tendremos también otro indicador. La caída en el número de empleos formales, la caída del consumo, la caída de impuestos, llegaría ya en el fondo, en el bottom line, dirían los contadores, en la última línea, en la línea de abajo, llegaría a reflejarse o a traducirse en una captación menor del erario ya en el conjunto total de impuestos, derechos y aprovechamientos. Ante esta situación, la experiencia muestra que solamente hay dos salidas. O el gobierno decide ajustar el gasto público en el mismo monto que deja de recibir, o decide contratar deuda para compensar la caída de los ingresos, con miras a que no se cancelen ciertos programas o ciertas obras que tenía proyectado ejecutar o sufragar con cargo al presupuesto de egresos de la Federación. Al final de cuentas, si bien los ajustes a la baja en los últimos 7, 8 años en las economías han sido
frecuentes, producto de la volatilidad, de la incertidumbre económica que se vive en el mundo. Esto no significa que no haya efectos palpables que se sientan en la economía. Por eso ha sorprendido a muchos analistas la afirmación de los funcionarios en el sentido de que en materia de finanzas públicas prácticamente nada cambiará. Qué bueno que así fuere. Sería muy positivo para la economía y para el crecimiento de la misma que no hubiera una caída en los ingresos públicos, en los ingresos del erario, que se mantuviera tal cual la proyección elaborada y aprobada por el Congreso. Esto nos daría cierto colchón, cierto margen para mejorar en el año 2015. Y una de las razones sería que al no caer los ingresos, el gobierno no se vería ante la disyuntiva de tener que contratar deuda o recortar programas sociales u obra pública, o financiar ciertos programas en los estados u obras públicas diversas. Sin embargo, como le dije a usted, esto no suena muy fácil de aceptar. Sin embargo, yo creo que las cifras para el segundo semestre nos van a dar una visión mucho más clara de cuál será el comportamiento de la economía durante todo el 2014, pero también en relación con los ingresos del erario. Una de las ventajas que hay en lo que se refiere a la generación de información por parte del sector público es que el día último de cada mes la Secretaría de Hacienda da a conocer el avance de los ingresos y egresos que ha tenido el gobierno federal y el sector público. De tal manera, pues, que prácticamente este viernes, a más tardar, tendremos los datos correspondientes al mes de abril, es decir, para el primer cuatrimestre del año. Ahí habría que tomar en consideración que el mes de abril es un mes atípico en cierto sentido, porque es cuando los contribuyentes, personas físicas, deben de presentar su declaración anual. Pero si nos esperamos al segundo semestre, ya tendríamos ahí los datos de mayo y de junio, que sería un muy buen indicador, un excelente indicador, diría yo, para saber si efectivamente los ingresos del sector público van a ser los mismos que se proyectaron el año pasado. Alguien dirá, bueno, si es que se pronostica una caída, habría que tomar en cuenta que el crecimiento económico se espera más elevado para el segundo semestre, que prácticamente no hay analistas que rebatan este punto de vista. Es decir, se esperaría pues que si en el primer semestre del año ha bajado el número de empleos formales, ha bajado la captación de recursos por parte del erario, esto, repito, se espera que como producto de la aceleración que recuperaría la economía mexicana en el segundo semestre, se compensaría. Sin embargo, eso está en el futuro y está en lo incierto. Lo que sabemos a la fecha es que hay un ajuste a la baja en el crecimiento del producto para este año, como pronóstico, de 3.9 a 2.7. Y también, les recuerdo, no está de más hacerlo, que la experiencia acumulada en los últimos, ¿qué le gusta?, 30 o 40 años, a partir de que se dan aquellas crisis en los años 70 en prácticamente todas las regiones del mundo, siempre que hay un ajuste a la baja en el pronóstico del crecimiento económico del año, hay impacto directo y sentido en muchas en algunas variables económicas, como la que ya les di a conocer o que le mencioné a usted hace unos momentos. Otro elemento que es importante a considerar frente a este ajuste que se ha debido realizar es algo que se resume en una frase muy sencilla y fácil de entender. Si uno continúa haciendo las mismas cosas, es prácticamente imposible obtener resultados diferentes.
La experiencia, y perdóneme usted que recurra una y otra vez a este argumento, porque la economía no es una ciencia experimental. Muchas de las conclusiones o de las leyes que tiene o ciertas prácticas se deben a una observación empírica, lo que vemos en el comportamiento económico de decenas de países a lo largo del tiempo. Tenemos nosotros que las economías del mundo, incluso de diferente régimen gubernamental, pueden ser dictaduras, pueden ser democracias o puede ser algo intermedio, puede tratarse de un régimen de gobierno presidencialista o de un régimen parlamentario. Hay un elemento que es el común denominador de todos ellos a lo largo del tiempo. El gasto público no crea crecimiento económico sustentable. El gasto público sirve en la coyuntura y por periodos muy cortos. Es, para decirlo coloquialmente, en aquella canción de Carlos y José, que dice, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. El gasto público viene siendo eso, viene siendo un cerillazo que de pronto se apaga 2 meses, 3 meses, máximo quizás 6 meses. Pero el gasto público, no hay país alguno que haya mantenido un alto crecimiento en su economía por periodos prolongados mediante ese recurso. Por el contrario, elevar el gasto público de manera permanente y sistemática y cada año en montos mayores lleva necesariamente a altas inflaciones y a una crisis de deuda del sector público. Las consecuencias son peores que aquellos beneficios que se pretendía obtener. Por eso es importante seguir la economía durante los 8 meses que restan del año, porque de esa manera estaríamos nosotros atentos al comportamiento en estas variables como el monto de la deuda, por ejemplo, cómo se está comportando el gasto público, pero sobre todo, qué efectos concretos está teniendo en el crecimiento de la economía. Traducido este crecimiento en más empleos formales, en más recursos para el erario, en una menor inflación, por ejemplo, y en una mayor competitividad para las exportaciones del país. Tiene usted pues ahí un panorama que pretende ser objetivo de lo que veremos en las próximas semanas y en los próximos meses. Habrá que estar atento. Esta es una opinión muy, pero muy personal, más que al resultado de los Juegos en Brasil del Campeonato Mundial de Fútbol, a los indicadores económicos. Aquello es una fiesta, una pachanga, bonita para algunos, pero será un cerillazo que se va a pagar una vez que se juegue la final, pero los problemas económicos van a durar con nosotros todavía muchos años y esos sí le afectan en su bolsillo. Le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel y nos vemos mañana, si le parece, aquí en Excelsior TV, en este mismo espacio. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.